En el libro de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 18. Vamos a ponernos de pie. Nos ponemos de pie a modo de reverencia, no a manera de religión, sino a manera de reverencia, porque voy a leer la palabra que vamos a estudiar hoy, y como le estamos a él diciendo, venimos acá a adorarte, a alabarte, a agradecerte, a conocer de ti. Pues qué bonito es hacerlo de una manera amable, de una manera reverencial. ¿Lo tienen? Leamos Juan capítulo 1, del 1 al 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oremos juntos para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, abrir las páginas, Señor, de esta Biblia, Señor, en un país que es libre, Señor, donde hay libertad de culto, Señor. Gracias, Señor, porque nacimos en un país donde podemos, Señor, estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras el entendimiento de cada uno, Señor, para que entendamos conforme a tu voluntad, Señor. Y que abras mi entendimiento y me des la fuerza y el poder de tu palabra para que yo hable conforme a ella, conforme a lo que dejaste escrito, conforme a cada uno de tus palabras, y sea manteniéndome dentro de lo que tú dejaste, que no me escape y que no mire hacia los lados, sino hacia adelante, hacia ti, Señor, hacia tu trono. En el nombre de Jesús nos quedamos en tus manos, pidiéndote que nos ayudes en todo. Amén. Hoy, pueden sentarse. Hoy vamos a aprender algo acerca de Dios. Acá, ¿qué dice? ¿Qué leen acá donde dice Evangelio de Juan? ¿Qué dice debajo? Crean el nombre que es sobre todo. Acá atrás, la parte de atrás del boletín. Arriba dice: crean el nombre que es sobre todo nombre. Sobre eso vamos a estudiar hoy. ¿Y qué es lo que vamos a aprender hoy? Vamos a aprender sobre la autoridad. Sobre la autoridad que tiene Dios, que Él es el ser que tiene todo el poder y toda la autoridad. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Para algunas personas es más fácil entenderlo que para otros, cuando se trata de autoridad. ¿Para qué personas es más fácil entender la autoridad? Por ejemplo, para los militares. Para los militares es muy fácil entender la autoridad, porque entienden que por encima de ellos hay algo. La autoridad en nuestros hogares, ¿en dónde se encuentra? En un hogar constituido, en un hogar normal, en los padres. El papá es la autoridad de la casa. Por encima de la autoridad del papá
tiene la autoridad del abuelo o de la abuela, la matrona de la familia. Siempre hay un nivel de autoridad por encima de nuestras cabezas. Nosotros vamos a estudiar hoy que por encima de nuestra cabeza están nuestros padres, luego nuestros abuelos, luego estaría el país donde vivimos. ¿Cuál sería la autoridad más grande en Venezuela? En Venezuela, hablando a nivel gubernamental, el presidente. No hay autoridad más grande en Venezuela que la del presidente. De hecho, en el mundo no hay autoridad más grande. Cada país tiene su autoridad, que es su presidente, y ellos se reúnen y hacen pues todas esas cosas que hacen entre los países para hacer acuerdos de una cosa o de otra cosa. Pero asimismo, como hay una autoridad en este país, así también hay una autoridad mayor, que es el ser absoluto que creó todas las cosas, y sobre él vamos a aprender hoy. Leímos un pedacito del libro de Juan y vamos a estudiar específicamente una parte que dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice que Dios le está dando la potestad de ser hechos hijos de Él a los que creen en el nombre de Él. Eso es lo que está diciendo. Pero si dice que Él les está dando la potestad de ser hechos hijos de Dios, pareciese que no somos hijos de Dios, porque está diciendo que ese es un derecho o una potestad que Él le da solamente a los que creen en el nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de autoridad. Si yo creo en esa autoridad, pues yo voy a poder ser hijo de Él, como Él está diciendo. ¿Cuál es el mejor momento en nuestra vida? Desde que nacimos hasta este momento. ¿Cuál es el mejor momento? Que es igual para todos. El momento de mayor seguridad en nuestra vida, ¿cuál es? En nuestra vida entera. El momento de mayor seguridad y plenitud. Cuando nosotros estamos recién nacidos y estamos siendo cargados por nuestra madre, usted puede haber tenido millones de momentos buenos y agradables, pero no hay un momento que supere ese. No hay un momento en el que uno se sienta más seguro que cuando uno está siendo cargado por la mamá de uno o por el papá de uno. Lo que pasa es que no lo recordamos porque estábamos muy chiquitos, pero cuando uno está allí, tan seguro se siente uno que uno no está en contra del padre que lo está cargando. Por el contrario, cuando uno ve a un bebé que está allí, la mamá está de un lado y el bebé quiere que lo cargue, la mamá, ¿qué hace? Empieza a llorar y a pegar gritos para que la mamá lo cargue, porque ese es el lugar donde él se siente más seguro, el momento donde él dice: esta señora es mi mamá o este señor es mi papá, y yo quiero estar en sus brazos, yo quiero estar allí, no quiero que nadie me despegue de ese lugar. ¿Qué pasa después con el hijo? Crece, se olvida y después se vuelve rebelde o lo que sea. Pues es exactamente igual con Dios. El mejor lugar en el que nosotros podemos estar es en sus brazos. ¿Cómo podemos hacer eso? Él dice: solamente los que son hijos míos son a los que yo puedo cargar. Yo no puedo cargar a los que no son mis hijos. En mis brazos yo tomo a los que son mis hijos, y solamente esa decisión la pueden tomar cada uno de nosotros creyendo en la autoridad que proviene de Él. Entonces, vamos un momento a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Versículo 9. Dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Recuerden que estamos hablando de autoridad, que estamos tratando de entender cuál es el nombre de autoridad que hay en la tierra, que hay en el universo, que hay sobre todas las cosas. Aquí está diciendo que Dios
a su Hijo, a Jesucristo, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vamos un momento a Juan, capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 43. Y vamos a entender en qué nombre vino Jesús. Jesús vino en un nombre. Jesús dice estas palabras: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Aquí está Jesús diciendo que Él vino en el nombre de ¿quién? Del Padre. Él no vino en su propio nombre, Él vino en el nombre del Padre. Vamos a ir aguantando esos pensamientos ahí para entender todo lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a Filipenses otra vez. Ojalá no hayan perdido la paz. Filipenses 2. ¿Para qué Dios le da el nombre al Hijo? ¿Para qué el Padre le da el nombre al Hijo? Filipenses 2, versículos del 10 al 11. ¿Lo tienen? Filipenses 2, del 10 al 11. Dice así: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Está diciendo que Él le entregó el nombre al Hijo, o sea, Jesús, para dos cosas. ¿Cuáles dos cosas? Para que toda rodilla se doble delante del nombre y para que toda lengua confiese que el nombre es el Señor. Para esas dos cosas le está entregando el nombre. ¿Qué significa eso? Cuando comenzamos diciendo que para los militares es mucho más sencillo entenderlo, es mucho más sencillo someterse, porque ellos reconocen la autoridad. Cuando una persona cuando un soldado raso está en la guerra y salva a varios soldados y lo llevan y él los rescata a 3. Cuando él regresa, ¿qué hacen con el soldado que tuvo la valentía? Lo ascienden. Si era soldado raso, pues lo ponen cabo, coronel, depende de lo que haya hecho. Le dan un nombre de mayor autoridad a la que tenía por lo que hizo, por todo lo que él hizo. Y ahora todas las personas se sujetan a él. Todos los que quedan a nivel de cargo por debajo de él respetan esa autoridad, la respetan, porque entienden que se ganó eso. Igual es con Jesús. Jesús carga los pecados del hombre, carga todos los pecados de la humanidad. ¿Y qué hace el Padre? Lo exalta y le da un nombre que es mayor que todos los nombres, para que todas las personas reconozcan esa autoridad, para que todos los ángeles reconozcan esa autoridad, para que todos los demonios reconozcan esa autoridad, para que absolutamente todo reconozca la autoridad. Eso es lo que significa que Él está dando un nombre que es más alto. Vamos a ver qué tan alto es ese nombre. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículos 3 y 4. Hebreos capítulo 1, ¿lo tienen? Sí. Dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados,
por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre. Ahí está dejando claro la palabra que el nombre de Jesús está por encima hasta de los ángeles. Todas las otras palabras quedan por debajo. Dice que Él es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de Él mismo. Por medio de Él mismo. ¿Qué significa eso? Vamos otra vez a Filipenses. Me debía haber dicho que no perdieran Filipenses. En Filipenses 2, 5, del 5 al 9, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo se hace obediente hasta la muerte de cruz, carga los pecados del hombre, y ¿qué hace el Padre? Lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es más alto que absolutamente todos los nombres. Vamos a Romanos 14, 11. Romanos 14, 11. Dice así: porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Eso lo está diciendo la palabra. Nosotros podemos creer lo que la palabra está diciendo o podemos no creer. Esa es la opción que tenemos nosotros. Pero la Biblia está diciendo que usted quiera o usted no quiera, se va a doblar sus rodillas. A mí me agrada pensar que ese es el motivo por el cual nosotros tenemos rodillas. Porque si nosotros vemos a los pajaritos caminando, los pajaritos no tienen rodillas y pueden caminar. O sea que nosotros podríamos caminar si no tuviésemos rodillas. Caminaríamos, sí, quizás un poco tiesos, pero podríamos caminar. Pero sin embargo tenemos rodillas y están allí con un propósito. Todas las cosas creadas tienen un propósito. Todas las cosas que nosotros vemos que han sido creadas tienen un propósito. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos nosotros? De doblar las rodillas en este momento mientras estamos vivos, o en otro momento al final, y eso ya lo vamos a ver en el transcurso de la prédica de hoy. Vamos un momento a Juan. Juan capítulo 17. ¿Cuál nombre le fue dado al Hijo? Juan capítulo 17, versículos del 4 al 11. Dice así: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos ¿en qué? En tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El Padre le da el nombre al Hijo.
y le da un nombre de autoridad. Pero el Hijo también nos da el nombre para que creamos en Él. Y dice que a los que creen en Él les da la potestad de ser llamados hijos de Dios, los va a guardar, los va a cuidar en su amor. Es lo que está diciendo la palabra. Acá leímos ahorita en el 9, yo ruego por ellos. ¿Quiénes ellos? Los que están guardando el nombre. Y dice así, no ruego por el mundo, no ruego por el mundo. Jesús no está rogando por el mundo, Jesús no está pidiendo por el mundo. Jesús está rogando por los que están creyendo, por los que están amándolo, por los que están buscándolo. La Biblia está diciendo que Él no ruega por el mundo. El mundo tiene su curso, el mundo tiene su propia corriente, pero solamente los que creen en esa autoridad y se arrodillan ante esa autoridad, solamente por ello es que el Hijo está pidiéndole al Padre. En el mismo pasaje del 20 al 26 dice, mas no ruego solamente por esto. Ahí estaba hablando de los discípulos, ahora habla de nosotros. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué está diciendo la palabra? Que solamente el Hijo de Dios es el único que puede, que tiene la capacidad de sostener el nombre. No hay otro que pueda sostener el nombre del Padre. Solamente el Hijo puede heredar el nombre del Padre, o sea, Jesús. Pero asimismo, Jesús nos está dando ahora a nosotros, a los que creen en su nombre, nos está dando para que sostengamos ahora cuál su nombre también, pero solo los que creen. Vayamos un segundo a Isaías 45. A ver por qué solamente Jesús puede sostener el nombre. Isaías capítulo 45, versículos del 22 al 23. Dice así: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Él está jurando ¿por quién? Por sí mismo. Solamente por Él puede jurar, porque no hay nadie más grande. Él dice que Él es, fuera de Él no hay Dios, no hay Dios alguno, porque Él es el ser que creó todas las cosas. Y Él está jurando que toda rodilla se va a doblar y que toda lengua confesará. ¿Ahorita o más tarde? Mejor es ahorita, mejor es temprano. Vamos a quedarnos en el libro de Isaías. Isaías 55. ...55, 6, 7... dice así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino
y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio de perdonar. A veces hay montones de razones por las que una persona no se acerca a Dios. A veces es por un sentido de culpa horrible, porque hizo algo muy feo, algo que socialmente no es aceptado. Yo fui a la cárcel y entonces yo no merezco a Dios, yo soy un desgraciado y yo no merezco a Dios. Otras personas no se acercan a Dios porque no quieren creer en Dios, sencillamente prefieren ocuparse de sus propias fuerzas y creen que con sus propias fuerzas pueden lograr sus metas y no buscan a Dios por soberbio. Hay muchas razones, pero acá estoy diciendo, para los que creen que se trata de que yo soy el más malo de todos y no merezco a Dios, la respuesta es sí, usted es el más malo de todos, pero no usted nada más, ustedes que están allí, yo que estoy de este lado. Pero la buena noticia es que el Dios que creó todas las cosas es misericordioso. Y a todos los que lo busquen, Él les va a abrir las puertas para que conozcan del nombre, para que se arrodillen al nombre y entonces confiesen al nombre y entonces puedan ser llamados hijos de Dios. Mira, mi amor, el pastor se llama Bertucci, que es una naranja, y un hombre que estuvo en la cárcel. Pues muchos han estado en la cárcel. Lo nombran por atención por la mañana. Vamos un momentico a Juan para entender cómo podemos nosotros optar a este nombre, cómo podemos tener acceso a ese nombre que realmente es precioso, que realmente, no sé ustedes, pero yo quiero ser hijo de semejante autoridad, yo quiero estar cargado en esos brazos. Vamos a Juan, capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, antes de leer, a Jesús le llega durante la noche uno de los conocedores de la Escritura, un fariseo que conoce la Escritura, y le llega a Jesús y le dice esto desde el 2. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No sirve de nada si yo veo a Dios como un ser increíble, como un ser bueno. Si yo veo a Dios, fíjense que ellos están viendo a Jesús como un maestro y están reconociendo que lo que Jesús está haciendo, que los milagros que Jesús está haciendo provienen de Dios, porque solamente alguien que venga de parte de Dios puede hacer esas señales. Pero ¿quién no está reconociendo este hombre en este momento? Que Él era Dios. Por eso le dice estas palabras, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Maestro. Así es como un nivel también de respeto. Nosotros reconocemos que tú vienes como maestro de parte de Dios. Esa es la diferencia entre entender que la autoridad que le ha sido otorgada a Jesús es porque Él viene de parte de Dios y Él es Dios. Dios que se rebajó, dice la palabra. Entonces está diciéndole a Jesús que solamente los que nacen de nuevo pueden tener ese acceso y pueden ser llamados hijos de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? Vamos un momentico a Romanos. Capítulo 5.
Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí está la dificultad del asunto. Aquí ya se pone como hay algo que no me permite tener acceso a esa palabra, a ese Dios, a ese ser de autoridad. Está diciendo que por un hombre entró el pecado al mundo. ¿De qué hombre está hablando? De Adán. Hablando de Adán. ¿De dónde fue sacada Eva? De la costilla de Adán, ¿cierto? Eso de verdad que parece ciencia ficción, pero hace algunos años el hombre con su sabiduría logró clonar una oveja de otra oveja. Entonces Dios sacó a un ser vivo de otro ser vivo y sacó a Eva de la costilla de Adán. ¿Con qué propósito? Con que Eva tuviese el mismo espíritu que tenía Adán. Dios le sopla, dice que la palabra es que Él sopla aliento de vida, hálito de vida, y lo mete dentro de Adán. Y Adán tiene un espíritu. Y Él saca a Eva de Adán, y ahora Adán y Eva tienen el mismo espíritu. Y los hijos de Adán y Eva tienen el mismo espíritu que le sopló Dios a Adán. Y los nietos de Adán y Eva, hasta llegar a dónde? Hasta nosotros. Ese es el espíritu que traemos nosotros. Pero por el pecado, por la desobediencia, el pecado el espíritu de Adán muere. Dice la palabra que Él le dijo: el día que de este árbol comas, ciertamente morirás. Pero sabemos que ellos siguieron viviendo, porque si no, no estaríamos acá. Ellos continuaron viviendo. Entonces, ¿qué se murió? Ese ciertamente morirás, ¿a qué se refería? Al espíritu. Al espíritu. Por eso es que ellos se dan cuenta que están desnudos. Ellos saben, ellos caminan por ahí desnudos, pero se dan cuenta de que hay algo mal con eso. Les es abiertos los ojos para entender que hay algo malo. Y es que el espíritu se murió. La comunión con Dios se murió, la conversación con Dios terminó. Eso que lo unía a Dios murió. Y esa es la respuesta a la maldad del mundo. A veces nosotros le echamos la culpa a Dios por las cosas que suceden en el planeta, por la maldad del hombre. Hoy día uno no quiere ni siquiera revisar un periódico, porque realmente todas las noticias son horrendas y cada vez hay cosas más feas. Uno piensa, ¿cómo puede haber cosas más horribles todavía? Dice la Biblia que el corazón del hombre es de tendencia al mal. Entonces, dice la palabra que todos los que tienen el espíritu de Adán, tienen el espíritu muerto. La pregunta es, entonces, ¿cómo puedo yo llegar hasta allá? Hasta Jesús, hasta Dios. Vamos a Romanos, quedémonos ahí, capítulo 3, del 10 al 18. Dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuraron para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso parece el titular del periódico de Dios. Si Dios tuviera un periódico, ese sería el titular. Ahí está hablando de nosotros. Así nos ve Dios. Así nos ve Él. No hay bueno ni aun uno. Todos se apartaron. Todos. ¿Por qué? Porque todos tienen el espíritu muerto. Todos tenemos el mismo espíritu que proviene de Adán. Pero como decíamos hace unos minutos, por la misericordia de Dios, ahora nosotros
podemos ser llamados sus hijos. ¿Qué solución nos da Dios para este problema espiritual, para esta muerte espiritual del hombre? Vayamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida conjuntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es un regalo. No se puede comprar a Dios. Por eso, sin importar lo que nosotros hayamos hecho, sin importar los errores que hayamos cometido, por gracia, cuando buscamos del nombre, cuando creemos en el nombre, cuando nos arrodillamos al nombre y cuando con todo nuestro ser y con nuestra lengua decimos yo creo en el nombre, ahí se hace la diferencia. Por gracia, es un regalo, es una dádiva que tenemos ahora todos los seres que fuimos creados. ¿Qué significa creer en el nombre? Creer la palabra que Él trajo. Él dijo, yo les he dado a conocer tu nombre. ¿Qué fue lo que nos vino a traer Jesús? La palabra que el Padre le dio. Dice la Biblia que Él no habla por su propia cuenta, que Él habla la palabra que el Padre le dijo que dijera. Eso es lo que nos dijo. Ahora, ¿cómo podemos recibir esta vida en el Espíritu? Porque venimos hablando y estamos en este punto ahorita. Ok, ya sé cuál es mi situación. Ya sé que la solución para mi vida es conocer acerca de ese nombre, acerca de la autoridad que le fue dada a Jesús de parte del Padre, o sea, de Dios. Entonces, en Mateo 4, ¿cómo podemos nosotros optar a esa misericordia? Mateo capítulo 4, versículo 17, dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué está predicando Jesús? El reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El lugar espiritual, la era venidera, el siglo venidero. Hay dos siglos, el siglo físico y el siglo espiritual. Nosotros estamos ahorita en el siglo físico, pero Jesús está predicando acerca de otro siglo, que es después de esto, y se llama el reino de los cielos. ¿Para qué está predicando eso? Para que todos los que estén creyendo en Él, en las palabras que Él está dando, que son las palabras que vienen ¿de dónde? De arriba, y todas las que lo crean, sean ahora hijos de Dios y puedan estar con Él en ese lugar que se llama reino de los cielos. ¿Cómo? Mateo 27. Arrepintiéndonos, leímos ahí. Dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué arrepentimiento está hablando? Mateo capítulo 27. Versículo del 3 al 5. ¿Lo tienen? Está hablando de Judas, el que se ahorcó, el que entregó a Jesús. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Una pregunta, ¿Judas se arrepintió? Sí. Aquí acabamos de leerlo, él se arrepintió. Y no solo se arrepintió, sino reconoció delante de los sacerdotes, a los mismos que él se lo había entregado. Él dijo, yo reconozco que estoy entregando sangre inocente. Entonces,
¿Por qué Jesús se perdió? ¿Por qué Judas se perdió? Dice la palabra que se perdió, que él se perdió, y sabemos que se ahorcó, o sea que él se quitó la vida a él mismo y a él no le pertenece. Pero ¿qué pasó? Si Jesús está diciendo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, Judas se arrepintió. Pero ¿por qué Judas se perdió y no se salvó? Se quitó la vida. Pero ¿cuál es la diferencia entre el arrepentimiento de Judas y el arrepentimiento del que está hablando Jesús? Jesús está hablando del arrepentimiento de entender que estamos desconectados de Dios desde el instante mismo en que nacimos. Él está hablando de ese arrepentimiento. Reconozcan que ustedes no son nada sin mí, porque yo soy el ser que los creó. Todo lo demás se llama conducta. Y si bien es malo, por supuesto que es malo, si bien no viene de parte de Dios, si yo me arrepiento de la conducta, sin yo arrepentirme de mi situación espiritual, no sirve de nada. Porque la Biblia está diciendo que no es por obra. Usted puede arrepentirse de todo el daño que ha hecho, de la maldad que ha hecho. Usted puede ser una mejor persona. De ahora en adelante yo voy a someterme a las normas. Pero si yo hago todo eso sin reconocer que necesito del ser que me creó, pues lamentablemente mi alma se pierde. Lo único que le da al espíritu la vida es reconocer, es arrepentirse de eso. Y luego toda la vida de uno, toda la conducta de uno comienza a cambiar. Es al revés. Si yo trato de llegar a Dios a través de mi conducta, eso no me lleva a ningún lado, me lleva a ser una mejor persona socialmente. Pero delante de los ojos de Dios, como todos somos malos, como no hay ni uno bueno delante de sus ojos, recuerden el periódico de Dios, entonces el alma se perdería. Vamos un momentico a Marcos. Marcos, capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice la Escritura. Allí vemos con claridad que el arrepentimiento del que está hablando es de creer en quién, en el nombre. Porque aquí no dice el que se porte bien será salvo, el que deje sus malas mañas será salvo. Aquí dice el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces está hablando de creer en ese nombre de autoridad del que nosotros venimos hablando esta mañana, y de que solamente a través de él podemos tener acceso a Dios. Lo que dice la Escritura es que a Dios nadie lo vio jamás, que el unigénito Hijo que estaba con el Padre, que estaba en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Recuerdan que hace rato dijimos que el lugar más seguro de uno como hijo es cuando uno está cargado por el padre o por la madre. ¿Cuál es el lugar? Ese es el lugar más seguro. ¿Cuál es el lugar de mayor intimidad o el momento de mayor intimidad entre un hijo y su madre? La mayor intimidad. Exactamente. Cuando está siendo amamantado. Ese es el momento íntimo entre una madre y su bebé. Ahora el bebé no solamente se siente seguro, sino se siente uno con la mamá. En ese instante, la Biblia dice que solamente el hijo que estaba en el seno del Padre, o sea que era íntimo con el Padre, ha dado a conocer las palabras que el Padre está diciendo. A él le fue otorgada esa autoridad. Ahora, ¿de qué autoridad estamos hablando? Vamos rápidamente a Juan. A Juan capítulo 14, versículos 13 y 14.
Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Dice así: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Imaginen el poder de ese nombre, que cuando uno cree en él, uno puede pedirle a Dios en el nombre de Jesús. Por eso nosotros oramos así: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque reconocemos esa autoridad. Vamos a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es el problema que tienen todas las religiones con Jesús, que piensan: ¿por qué Jesús? ¿Por qué ese Jesús? La Biblia está diciendo, la misma Biblia que comparten muchas religiones, está diciendo que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe. Está hablando de salvación, no está hablando de cualquier cosa. ¿De cuál salvación? De la que hemos venido hablando, de la vida eterna, de la vida venidera, del lugar espiritual, del reino de Dios. Solamente a través de Jesús, a través de Él, podemos ser salvos, porque no hay ningún otro nombre que haya sido dado a otro hombre que no sea Jesús. Mateo